absoluto de nuestro Dios. A mí me gusta como dice el Salmo 50. El Salmo 50 tiene un verso bien interesante. Todos conocemos el 51, pero el 50 tiene un versículo extraordinario y quiero compartirlo a manera de introducción en este día para ustedes. Dice la palabra de Dios así: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Que el nombre de Jehová sea bendito hoy por toda la eternidad. Amén. Si yo tuviese hambre, no te pediría a ti, querido, dice el Señor, porque mío es el mundo, su plenitud, y todo lo que en él hay es mío y lo he creado para ti, dice el Señor. Cuando salimos de las manos de Dios, salimos con un propósito maravilloso de ser felices por toda la eternidad. Pero el pecado ha dañado el plan y ha traído unas consecuencias nefastas, unas consecuencias que nos arrugan el alma. Ha traído el adulterio, la fornicación, el divorcio, la enfermedad, el dolor en el corazón, algo que no te puede curar una pastilla, ver a tus hijos descarriados, comprender que tu esposo cada día se aleja más y más de los caminos de Dios y hay un dolor profundo en tu corazón, que vas donde el médico y él no te puede curar ese dolor. Y podríamos seguir hablando de cada una de esas cosas negativas que el pecado ha traído. Pero también la palabra de Dios dice en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, hablando de los hijos de Dios y los hijos del mal, dice que para esto apareció Cristo Jesús, para deshacer las obras del maligno. ¡Qué maravillosa promesa! Tenemos clavada en el corazón la esperanza que muy pronto nuestro Señor Jesucristo regresará y eliminará una vez y para siempre el pecado. Llegará a su fin. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 que el enemigo a vencer es la muerte. Ya la muerte será erradicada para siempre. Ya no tendremos que separarnos más. Finalmente el bien triunfará. Apocalipsis 17:14 dice que pelearán contra el Cordero. Pero el texto afirma y dice: y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Pero lo que me gusta es la parte final del texto, que los que están con el Cordero son llamados fieles, elegidos, hijos de Dios. Yo quiero ser ese hijo. Yo quiero prepararme para ese día. Pero mientras ese día llega, querido, todavía tenemos que luchar una vez más en esta tierra. Todavía tendremos que enfermar y pasar por momentos de aflicción, de dureza, momentos difíciles. Algunos son probados más que otros. Otros son probados en lo emocional, algunos en lo económico. Pero hay algo en nuestra vida que cada día pasa por el horno del fuego de la prueba. Y nos entristece el alma, el enemigo nos lleva a pensar que Dios nos abandonó. Cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos que enterrar a un hijo, cuando pasamos por esos momentos adversos, donde nos sentimos humillados, denigrados. Tal vez estoy hablando para un migrante que tuvo que dejar su casa, dejar su país, su tierra, dejar a sus padres, dejar a sus hijos. Y su corazón está quebrado, pero era la única solución del momento. Ay, querido. O tal vez estoy hablando para una mujer que tuvo que levantar a sus hijos sin la ayuda paterna. O tal vez estoy hablando para un hombre que tuvo que enterrar a su esposa y hoy no tiene ganas de vivir, aunque hayan muchas mujeres lindas y hermosas. Para él su esposa lo era todo. O tal vez estoy hablando para un hijo que su prueba ha sido ver cómo el hogar se desbarata. Y ahora te encuentras en la encrucijada de tu vida en plena adolescencia. Amas a tu padre, pero también amas a tu mamita. Y no sabes qué hacer, querido.
La vida te enfrentó muy temprano con dolor y decisiones importantes. Y hoy te encuentras así, apesadumbrado, te encuentras asombrado. Las estadísticas han llegado a tu casa, han tocado la puerta de tu casa, se han metido con toda la fuerza del mal. Y te encuentras triste en este momento. Te encuentras achicopalado. Yo no sé cuál sea la prueba que tengas que pasar, mi querido y apreciado amigo que hoy me escuchas. Yo no sé si en este momento te encuentras ahí en Saravena, en tu casa, junto a tu familia, escuchándonos o viéndonos a través del video, o a través de Facebook, o a través de YouTube. No sé dónde te encuentras. O tal vez en este momento te encuentras en el hermoso país de Venezuela, en Guasdualito, y ahí estás con tu familia y te sientes identificado con la crisis en la cual hoy en día te encuentras tú. Pero déjame decirte que la Biblia está llena de historias. Historias que se escribieron para los que hemos alcanzado el fin de los siglos. Historias extraordinarias que nos ayudan a entender que Dios tiene un plan maravilloso. Que por muy difícil que parezca el panorama, Él no pierde el control de la situación. Y que hay momentos donde la situación parece salir de control y se han ejecutado juicios divinos. Pero es interesante que los hijos de Dios en los juicios divinos siempre han salido protegidos. Y no siempre han salido, siempre saldrán protegidos. Así es, mis amados. En este momento yo quiero enviar un saludo muy especial al amor de mi vida. Ella es la mujer que ilumina mis sueños y cada día me motiva más y más a predicar la palabra de Dios. Pero saben, queridos, también quiero enviar un saludo muy especial al pastor Elis Rangel, a él y a todo su distrito, que Dios le bendiga. Y también quiero enviar un saludo muy especial al pastor Jean-Pierre García y su distrito de Redención. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos de Saravena, que a esta hora están con nosotros. Y también quiero enviar un saludo a México, Tizimín, el distrito de Tizimín, y el pastor Alex Pérez y a todo su distrito. Estamos haciendo planes interesantes para estar con ustedes pronto, queridos. Deseamos que el Dios del cielo derrame muchas bendiciones sobre todos ustedes en este día y el resto de todos sus días. Yo quiero invitarles, queridos, a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo quiero invitarlos a abrir nuestras Biblias en este momento. Estamos transmitiendo también por la radio Joven Adventista para todo el mundo. Recuerden que de lunes a viernes estamos aquí a las 12 a 1 conectados con Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 22 del libro de Génesis. Y vamos a leer el versículo 1. Libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer allí en el versículo 1. Dice la palabra de nuestro Dios así. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Mira, es interesante el primer versículo. Cuando Dios se propone algo con sus hijos, no es para destruirlos. Muchos pasamos por el valle de la sombra, de la muerte y del dolor, y pensamos que Dios se enfadó con nosotros, pensamos que Dios nos abandonó, pensamos que Dios nos tiró ya a la basura y nos dejó a un lado. Pero no, mi apreciado amigo, cuando viene la prueba y viene de parte de Dios, hay un propósito en la prueba. Así que hoy de parte de Dios te digo, si estás pasando por un momento de adversidad, yo te invito como hijo de Dios a que resistas el proceso, porque si resistes el proceso, disfrutarás del propósito. Escucha, si sobrevives y resistes al proceso, disfrutarás del propósito. Y el propósito que Dios tiene con tu vida, querido, es un propósito maravilloso, extraordinario. Un propósito que no alcanzas a comprender y con tus ojos llenos de lágrimas menos.
No llores porque el sol se oculta, porque tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas en la oscuridad de la noche. Y el firmamento lleno de estrellas es un panorama exquisito a la vista del ojo humano. Pero hoy tus lágrimas te impiden ver más allá del dolor que sientes. La prueba que Dios tiene para Abraham en este día es algo inexplicable. Y vamos a ver algunos detalles interesantes hasta donde el tiempo lo permita. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 2. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo no soy padre, pero soy hijo y soy hermano mayor. Pero tú que eres padre, querido amigo que me escuchas, puedes entender un poco más la situación. Dios no le está diciendo: mira, ve y mata al hijo que yo te voy a ayudar. No, la orden es clara y concisa. Tengo una tarea para ti. Ve y sacrifica al hijo de tus sueños. Ve y sacrifica al hijo de tus anhelos. Imagina que Dios te dice que vayas y mates a tu hijo de 14 añitos, que vayas y lo sacrifiques, que vayas y lo entregues en el altar, en el holocausto, porque sencillamente Dios amaneció ese día airado. Tal vez es la idea que tienes de Dios en el momento, tal vez no lo comprendes, pero Dios te da la orden, te dice: ve y sacrifica al niño. Pero qué interesante es que con todo el dolor del mundo, una orden que trae una serie de sucesos que se van a desencadenar simultáneamente, así rápidamente. Ir a matar a tu hijo. Piensa un momentito el nivel de la prueba tan grande que tiene que soportar ahora el patriarca. Y estamos hablando que ya estaba viejo, ya estaba anciano, ya las fuerzas se le estaban yendo. Y ahora el padre de muchos, pero que solo tenía 2, uno ya lo había perdido, errante por el desierto de Berseba. Ahora su único hijo que le queda, el único que le queda, el de la promesa, Dios le dice que vaya y lo entregue. Todos en algún momento hay algo que amamos y tenemos que llevar al altar del sacrificio. Dios te va a pedir algo, querido. Tal vez hay algo que amas en este momento, pero te hace daño, te está destruyendo. Y es necesario ir al altar del sacrificio. Y Abraham, versículo 3, dice que se levantó muy de mañana, enalbardó su asno con 2 de sus criados y tomó la leña y se fue al lugar que Dios le había indicado. 3 días de camino. Imagina ahora por momentos, vamos a concientizarnos de esta prueba tan difícil. Tú ya conoces la historia, así que no voy a leer mucho. Vamos a meternos en la historia. 3 días con 3 noches. Ni siquiera le digo: ve y mata a tu hijo ya. No, un impulso, no. 3 días y 3 noches, queridos. 3 noches de insomnio. 3 días de cansancio. ¿Cómo decirle a Saraí que nunca más volverá a ver a su hijo? ¿O qué sería peor? Ir, matarlo y a los 6 días regresar y el niño... No, vieja, el niño me tocó dejarlo muerto en la montaña. ¿Pero qué estás diciendo, loco? Es decir, la orden de matar a Isaac era una orden que acababa con toda su vida. Con toda su vida, queridos. Acababa con su hogar, con sus ganas de vivir. Los recuerdos son algo que matan. Recordar el rostro de aquel niño inocente. Y más cuando el niño sale y se despide de su mamita. Y le dice: papi, ¿cuándo es que regresamos? Abraham se queda en silencio y le dice: ya, Isa, deja de preguntar. Vamos, no hagas más difícil esto. Bueno, mamá, papá parece que está un poco molesto. Me voy, aunque quisiera quedarme contigo. Pero ya le prometí a él que le acompañaría. Imagínate, escuchar eso del nene. No estamos hablando de un muchachito que no habla, o de un joven de 20 años malcriado, rebelde, que se tragó la lengua, no. Estamos hablando de un jovencito, un adolescente que tiene sueños, que todo pregunta, que dice: papá, cuando regresemos quiero regalarle unas rosas a mamá. Papá, cuando regresemos quiero que mamá me haga esa torta que tanto me gusta. Papá, cuando regresemos quiero que miremos el atardecer. ¡Cállate, Isaac, cállate! Isaac no entiende lo que está pasando. Isaac no entiende que cada paso que da se acercan a su sacrificio. Y no el de un cordero, no, el de él mismo. Isaac no lo entiende.
Y nunca lo entenderá. Porque ¿cómo explicarle a un niño de 14 años que el progenitor de la vida, el creador de los cielos, el dueño de la vida, ahora se la quiere quitar? ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que Dios a todo le responde, pero a ti no? ¿Cómo explicar que a todos se le dan las cosas, pero a ti no? ¿Cómo explicarle a un mundano que su hogar le fue bien, pero el tuyo se destruyó? ¿Cómo explicar eso, querido? Los cristianos tenemos pruebas difíciles de explicar. Yo recuerdo en mi niñez un hermano que sufrió mucho, un cáncer, una gangrena, no sé. Le agarró parte de su oído, su rostro, le comió la mitad del rostro. Un hombre fiel al Señor. Y muchas personas que tal vez le visitaban se preguntaban, ¿acaso Dios lo abandonó? ¿Cómo explicar eso? Uno de mis grandes amigos, Ricardo Acevedo, yo trabajé en una radio en Ureña, Radio La Voz Internacional, y él me llevó a trabajar allí. Era el director de la radio y con 38 años, 39 años cayó en cama producto de una bacteria en su estómago. Yo estuve viajando mucho tiempo y cuando regresé fui justo a visitarlo. Y ahí estaba Ricardo, un desecho de ser humano. Su piel forraba los huesos, más nada, no había carne. Y ahí estaba Ricardo, y cuando yo vi a Ricardo, la verdad yo me entristecí bastante porque se encontraba bien desnutrido, acabado, no podía comer. Y yo recuerdo que dentro de las cosas que hice, le hice una pregunta. Y le dije, Ricardo, ¿acaso piensas que Dios te abandonó? Él medio hablaba un poquito. Pero cuando yo le pregunté, ¿tú piensas que Dios te abandonó? Dime, hijo. Estoy hablando hace 2 años atrás, 2, 3 años. Tenía yo 28, 29 años. Y estaba frente a un hombre que tenía 10 años más que yo. Y le pregunté y él me miró con sus ojitos y le dije, ¿piensas que Dios te abandonó, hijo? Y sus ojitos comenzaron a dejar salir lágrimas. Nunca me dijo que sí, ni tampoco me dijo que no. Nunca me respondió la pregunta, ¿piensas que Dios te abandonó? Y por 5 minutos, Ricardo lo único que hizo fue llorar y llorar. Lo poco que tenía en su cuerpo ahí lo terminó de botar, lágrimas. Era claro y evidente que su respuesta era que sí. O si no era que sí, por lo menos no entendía la prueba. Tenía una hermosa hija de 10 años. Su esposa, joven, un trabajo, una casa, una motica, un ministerio extraordinario, un hombre que servía al Señor. Y con 39 años, no había cumplido 40. Ahora se encuentra al borde de la muerte. 6 días después de mi visita, Ricardo murió. Nunca supe qué significaban sus lágrimas. Tal vez que sí, tal vez que no. O peor, tal vez no entendía qué pasaba con él. Algunos dirían, está pagando un castigo, el juicio de Dios le cayó. Pero los cristianos queridos atravesamos pruebas difíciles en la vida. ¿Cómo Abraham decirle a sus amigos que su Dios, que es el Dios del amor, de la vida, ahora le pide que mate a su hijo? Ay, mis amados, esto es demasiado doloroso. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo entender a ese Dios? Pero saben, queridos, aunque no entiendas, aunque no comprendas, quiero decirte que por encima de tu dolor hay un Dios que te ama y tiene el control de la situación. Tal vez hoy no tienes argumentos para contarle a tus amigos la prueba que estás viviendo. Tal vez te da pena decir que eres cristiano porque estás quebrado económicamente y cómo hablar de bendición, cómo hablar del diezmo, cómo hablar de lo otro si estás mal, querido. Y eso maltrata tu mente a tal punto. La prueba más grande de Abraham era una prueba psicológica también. Mientras su hijo hablaba, mientras sus criados estaban allí, había algo que él solo sabía. Y él miraba al cielo y pensaba, Dios, ¿qué pasó? Él miraba al cielo y se imaginaba y decía, Dios, dame una contraorden. Dios mío,
¿Qué hice yo de malo? Déjame por lo menos morir a mí primero. Yo no sé cuál sería la oración que Abraham tenía, pero Dios no le respondía. Dios guardaba silencio mientras su hijo estaba sufriendo. Pero todos conocemos algo de la historia. Aunque Dios guardaba silencio, Dios no había perdido el control de la situación. Este estudio yo lo he dividido en dos partes. Hoy quiero decirte, querido amigo, aunque en este mismo momento Dios esté guardando silencio, hoy, a manera de expectativa, te digo, no te pierdas el próximo estudio. No te pierdas nuestra próxima conferencia. Porque si hay algo que estoy seguro es que aunque Dios guarde silencio, escúchame bien, aunque Dios guarde silencio, Él no ha perdido el control de la situación. Lo que Dios te dijo, hazlo. Camina, avanza. Avanza porque hay un monte de Ararat donde el barco se ha de detener, porque hay un monte de Moriah donde el cordero se ha de escuchar. Pero avanza, porque Dios no está muerto, porque pronto el silencio que Dios ha guardado se romperá y los cielos cantarán de júbilo y tu corazón se alegrará, porque Dios no ha perdido el control de la situación. Querido Padre, sé que estás guardando silencio y también sé que pensamos que nos has tirado, que nos has abandonado y nos has desechado. Pero tu silencio, Dios, es porque estás trabajando y muy pronto una sorpresa del cielo llegará a nuestra vida que romperá nuestro corazón de alegría y una vez más gritaremos: Dios siempre tiene el control. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, hemos llegado al final de esta transmisión. Deseo para ustedes en Saravena, Arauca, para ustedes en Guazualito, Venezuela, ustedes en México, Tizimí, Yucatán, y a todos los que en todos los lugares del mundo nos escuchan esta semana, deseo que aguardes la esperanza de que pronto algo extraordinario sucederá en tu vida. Lo mejor está por venir y lo mejor es Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo estudio el día de mañana. Dios los guarde.